Ok, fíjense acá en la parte de RStudio, ¿sí? Tenemos el script arriba a la derecha, eso vienen a ser los archivos. Si ustedes escriben ahí, le dan control S y lo van a poder guardar como un archivo. O sea, para no perder lo que escribieron. Si escriben en la consola, que es la parte de abajo, todo lo que escriban lo van a perder cuando cierren el programa, ¿sí? En la parte de R, del ambiente de R, lo que tienen a la derecha sería, fíjense que tienen varias pestañitas. En la pestaña que dice Environment, ahí pueden ver todas las variables que cargaron, ¿sí? Las van a poder ir viendo y les van a aparecer listadas. Esto es muy importante porque hay veces que es más sencillo verlas ahí que imprimirlas. Y la parte de abajo es a donde van a ver no solo la ayuda de las distintas funciones, sino también los gráficos. Vamos a ir generando algunos gráficos y los van a poder ver ahí. Lo que tiene importante es van a ver que hay unas flechitas en esa parte, en la parte de gráfica, output, en la parte de imagen, en la pestaña de imagen. Esas flechitas, cuando ustedes pasan, van a ir pudiendo ver todos los gráficos que generaron, ¿sí? Los gráficos no se borran a no ser que ustedes los borren. Lo que vos escribís en la consola, digamos, queda ahí, se borra. Cuando vos cierras el programa, se va a borrar, lo vas a perder. Si vos lo escribís en otro, como si estuvieras armando un archivo de texto, ponele. Le das control S y lo vas a guardar como un archivo, que te va a quedar ahí y que vas a volver a poder accederlo. Si vos estás haciendo un código muy grande, te conviene guardarlo en los archivos, para no perderlo, digamos. Los archivos, de hecho, los vas a ver donde dice Graphical Output, hay una pestaña que dice Files, que es justamente ahí donde estoy señalando, y entonces ahí te van a salir listados todos los archivitos que vos tenés. Y de esa forma te quedan para accederlo fácil. Bueno, para crear un script nuevo, ahí arriba tienen el clásico iconito de un papelito, ¿sí? El papelito con el signo más. Apretan ahí y lo hacen. En esta primera parte vamos a trabajar todo en la consola, así que no hay necesidad de que creen un script. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Y cualquier duda que tenga, me paran y me avisan. Bueno, fíjense, acá vamos a probar el RStudio. ¿Vieron las variables que les dije al principio? Fíjense las que escribimos en la consola. Lo que yo les decía, escriban las variables y si quieren imprimirla tienen que poner el nombre de la variable. Si no, no la van a ver. Y fíjense que acá en ambiente pueden ver la variable que tienen con el valor. En este caso lo ven porque es una variable simple, digamos. Si son matrices o tablas o cosas más grandes, ahí ya van a tener que usar otras cosas para verla. Bueno, ahí tienen el código que estábamos usando. ¿Ven la parte que tiene el numeral? Al lado de la descripción de la variable hay una parte que tiene un numeral y dice para guardar la variable. Eso es un comentario. Un comentario en programación es básicamente lo mismo que un comentario en Word. Pero que ustedes agarran en Word y queda el comentario con un globito y en el lateral. Acá es exactamente lo mismo. Es una información extra que ustedes ponen para entender mejor el código y que R no lo lee. Básicamente R cuando va procesando lo saltea directamente. Entonces ustedes pueden escribir todo ahí directamente, ir explicando línea a línea qué es lo que están haciendo y le va a quedar, digamos, bien documentado, bien legible, ¿sí? Cada vez que vean un numeral, en las diapositivas que hay muchísimos, saben que es un comentario, ¿sí? Ustedes no tienen que escribirlo para probar. ¿Y esta con el numeral? Sí. No, es solo, pero es como los de Java y que son las dos barras, es solo para la línea. Si querés hacer un comentario de otra línea, le vuelvo a otro numeral. Vamos a ver los tipos de datos, ¿sí? Tenemos tipos atómicos que son esos los más sencillos. Caracteres que van entre comillas sí o sí, o texto, comillas dobles. Los pueden poner entre comillas simples, no hay diferencia. Lo único que sí se recomienda que sean consistentes, ¿no? Si siempre usan comillas simples, usen siempre comillas simples. Después tienen valores numéricos que representan valores que tienen coma, como ser ese de ahí. Puede ser un valor 1, 2, 3, o sea, valores enteros, pero para eso usamos los números enteros, como el que está abajo, el de otro año. Y después tenemos valores lógicos. Los valores lógicos resultan generalmente de comparaciones y pueden ser dos, verdadero o falso solamente. Escritos en inglés, true o false, y sí o sí en mayúscula, ¿sí? Esos valores generalmente resultan de comparaciones, por ejemplo, decir, en este caso, otro año mayor que 1960, eso nos devolvería true, porque es un valor lógico, digamos, una comparación que yo estoy haciendo, ¿sí? La vamos a ver más adelante para qué se usan. Después
Obviamente podemos realizar operaciones entre todos estos datos. Acá les puse, lo pueden usar de calculadora sin necesidad de, digamos, poner una variable. Fíjense, escribir en la consola 37 menos 29 o alguna de esas operaciones. Una cosa es la siguiente, los operadores tienen la misma precedencia que en matemática, ¿sí? Entonces, vieron que dividían por signo más y menos y eso se ejecutaba primero. Bueno, es la misma precedencia. Así que si juegan bien, digamos, pueden no tener que poner paréntesis o ese tipo de cosas. Ahora, también pueden ir mezclando las operaciones. La potencia es con el piquito hacia arriba y el módulo son con dos porcentajes. ¿Saben lo que es el módulo? ¿No? ¿Vieron cuando hacen la división a lo clásica vieja que tenían la L, dejaban el resto y en este lado les solía quedar algo? Bueno, es generalmente ese descarte, el módulo, lo que se usa. Por ejemplo, el módulo de 2 de 10 vendría a ser 0, pero bueno, les queda eso, no es lo mismo que la división. Vamos a empezar a complejizar un poco la cosa. Hasta ahora vimos tipos de datos simples nomás, ¿sí? Ahora, si queremos hacer ciencia de datos, hay que complejizar un poco la cosa, no los podemos combinar. Vamos a trabajar lo que se llaman vectores. Tienen más o menos el concepto de vector de matemática, ¿no? ¿Se recuerdan? Pero, bueno, un vector es una lista, ¿sí? Piensa en la cola del supermercado que hay un montón de tipos parados uno al lado del otro. Bueno, acá es lo mismo. Van a tener un montón de datos uno al lado del otro. La cosa es que tiene una sola dimensión, ¿sí? Es siempre, pueden ser 20, pero están todos alineados en uno solo, horizontal o vertical, si es transpuesto, ¿sí? Lo que tiene el vector es que sí o sí todos los datos que contiene son del mismo tipo de datos. Son todos enteros, o son todos lógicos, o son todos cadenas de texto, ¿sí? No van a tener en un vector mezclados los elementos. Ahora, ¿cómo generamos un vector? Lo generamos a través de la función C. Una función en cualquier lenguaje de programación es, digamos, un conjunto de instrucciones que recibe una o varias entradas, pueden no recibir ninguna, les devuelve un valor y hace algo, digamos, con esa entrada para generar ese valor. En R, a diferencia de otros lenguajes de programación, una función sí o sí retorna algo. No hay funciones que no retornen nada en R, ¿sí? Siempre les van a devolver algo. Es decir, o sea, ustedes les pasan a la función dos valores, para que me sume 2 más 2, siempre les va a devolver algo, por ejemplo. Para crear un vector usamos esa función que se llama C. C y entre paréntesis. Entre los paréntesis le van a ir pasando las cosas que ustedes quieren escribir. Por ejemplo, como les decía, fíjense, las líneas estas son comentarios, ¿sí? Esas líneas no se van a ejecutar. Por ejemplo, acá creamos un vector lógico. Estamos asignándole múltiples valores. Tenemos true, false, dependiendo de lo que le queramos poner. Acá estamos poniendo nombres. Acá nosotros, fíjense, a estos vectores sí o sí les estamos asignando datos. Ya cuando lo creamos, ya sabemos qué datos les vamos a poner. Acá no. En este último caso, nosotros estamos diciendo, quiero un vector que sea de caracteres, que tenga 26 valores de largo, pero no le decimos qué valores. Estamos simplemente como guardando el espacio para trabajar con esos vectores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los vectores numéricos? Estos son distintos. En este caso, estamos creando un vector de números, ¿sí? Del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es un poco tedioso escribirlo así, si se fijan. Lo que nosotros podemos hacer es decir que queremos un vector con la letra C del 1, 2 puntos, hasta el 10. Del menor al máximo. Pueden hacer que sea de 30 a 2.50 y el vector le va a quedar 30, 31, 32, así sucesivamente, ¿sí? No necesariamente tienen que ser consecutivos. Hay otras funciones por las que pueden hacer, por ejemplo, un vector que sea todos de 1 o todos de 0, es decir, que repita un valor, o que los genere tipo secuencia, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Todas estas cosas las pueden hacer. Ahora mantengámonos en la parte más básica. Vamos a tratar de hacer un dibujito. Ustedes tienen guardada la variable esa, número 1 o número 2, ¿sí? Escriban en la consola o en el script, digamos, plot números y plot y entre paréntesis el nombre de la variable de los números. Fíjense lo que pasó acá, hicimos un grafiquito extremadamente simple, ¿no? Ya vamos en la segunda mitad, vamos a hacer gráficos un poco más elaborados.
Fíjense que lo que le dijimos básicamente era que nos dibuje la lista, entonces, piensen en esta lista de acá, ¿sí? En este caso porque coinciden, pero para los que programan en otro lenguaje les aviso, los índices empiezan en 1, no en 0, ¿sí? Entonces, esta es la posición 1 que tiene el valor 1, esta es la posición 2 que tiene el valor 2. Entonces, acá lo que me está diciendo el gráfico es que en la posición 1 yo tengo el valor 1, en la posición 2 yo estoy guardando el valor 2. ¿Sí? Prueben de hacer acá un vector de este tipo que sea de 30 a 40 y volver a graficarlo de esta forma. Y se van a dar cuenta que cambia, digamos, el gráfico es diferente. Chicos, algo que me olvidé de decirles es que R es sensible a las mayúsculas. Si ustedes escriben mi edad todo en minúscula y después lo escriben en mayúscula, son cosas diferentes, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que es exactamente las mismas mayúsculas, ¿sí? Ok, las matrices, piensen lo que son como una tabla, ¿sí? En este caso van a tener 2 dimensiones, o sea, van a tener filas y van a tener columnas, y en cada celda va a haber un dato, básicamente, ¿sí? Ok, esto es un poco más complicado de crear. Nosotros tenemos que decirle los datos, si lo queremos, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que le vamos a poner, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos diciéndole con la función matrix, con X, porque va en inglés, que queremos una matriz de 2 filas con 3 columnas y no le estamos asignando datos, así que nos pone esto. Nosotros acá le imprimimos. Si ustedes hacen solo esto, no les va a mostrar nada. Tienen que escribir acá matriz 1, que en el nombre le puse la variable para imprimirla, ¿sí? NA es un tipo especial que tiene R, que en realidad viene del inglés not available, no disponible. Ese valor surge, digamos, ese valor surge generalmente cuando se hace una operación lógica y el dato no queda disponible. No es lo mismo que null, para los que ya saben programar en otro lenguaje. Ya lo vamos a ver a eso. NA lo que tiene es que se puede comparar. Ustedes pueden agarrar, si quieren hacer una comparación y preguntarse, ¿tienen A esta fila? Cuando están analizando la matriz pueden después usar una función para averiguar si hay valores NA o no. Y con eso trabajar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos cargarle datos a la matriz? ¿Okay? Fíjense que acá estamos haciendo lo mismo, nada más parecido a lo de arriba, que acá le decimos que queremos que nos cargue valores del 1 al 6. ¿Sí? Fíjense en un detalle, nos carga por columna por defecto. Entonces la primera columna es 1, 2, la primera fila me queda 1, 3, 5. ¿Sí? Nos carga por columna. Si nosotros queremos que nos cargue por fila, digamos, tenemos que especificárselo a R. Hay que ponerle algo más a esa oración. ¿Sí? Fíjense lo que les decía antes, si ustedes escriben la sentencia, esa que está ahí, la de matrix que yo puse ahí, fíjense que no tenemos en ningún lado la flechita, ¿sí? Ese valor no lo estamos guardando en una variable, simplemente se lo estamos tirando a R para que lo imprima. La desventaja que tiene hacer esto, digamos, es que ustedes no lo pueden manipular. Ese dato quedó, se imprimió y se perdió, digamos, no lo pueden trabajar. Si ustedes quieren efectivamente trabajar un dato, siempre lo tienen que guardar en una matriz. En una matriz, en este caso, en una variable, dependiendo de lo que sea. ¿Sí? Tenerlo en una variable es como decir, yo tengo acá mi dato, tiene mi nombre, digamos, lo puedo acceder. ¿Sí? Ahora, fíjense en este caso que nosotros podemos también darle dimensiones a la matriz. La matriz tiene estas, en este caso yo creé una matriz 1 a 10 y no le dije cuántas filas y cuántas columnas quería. Simplemente creé un vector. ¿Se dan cuenta? Yo ahora puedo usar esto, es decir, las dimensiones de esta matriz, estoy usando la función dim, van a ser 2 filas y 5 columnas, ¿sí? Con esto acá siempre van a ser filas y columnas en este caso. Entonces, como lo estoy asignando a esto con el operador flechita, convierto el vector en una matriz. Eso es útil porque por ahí hay veces que ustedes van a obtener los datos en forma de vector, digamos, y los quieren acomodar en una matriz. Entonces pueden usar esa sintaxis en particular. Vamos a probar otra cosa. Las matrices, aparte, matrices es algo bastante complicado, por eso le prestamos bastante atención.
van a ver que ustedes generalmente van a trabajar con estos o con lo que vamos a ver después que se llaman datasets. ¿Sí? Bueno, podemos crear una matriz de una forma más compleja. Hasta ahora estuvimos probando un poquito de cosas. ¿Pudieron probar hasta ahora lo que vimos en el lenguaje? Ok. Tenemos estas dos funciones, cbind y rbind. Recuerden que acá todo el lenguaje de programación está escrito en inglés, ¿sí? Por eso los nombres de las funciones. Esto lo que me hace es, dado un conjunto de datos, me lo crea por columnas o me lo crea por filas. C de columnas, R de rows, de las filas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros acá creamos dos vectores. Tenemos directamente mis dos vectores con valores para la X y con valores para la Y. ¿Sí? Entonces, en vez de usar la función matrix como usamos antes, acá lo que hacemos es usar cbind. Le decimos que vamos a hacer una matriz por columnas con los valores de X y los valores de Y. Entonces, fíjense que me pone los valores ubicados directamente en dos columnas. ¿Sí? Miren un detalle. Esta columna, esta tiene 10 valores. Esta tiene solo 3 valores, del 1 a 3. Entonces, ¿qué es lo que hace R? Me lo repite. ¿Ven? Pone 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo va repitiendo hasta completar el vector más largo. ¿Sí? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, lo mismo, pero hecho en filas. Es probable que les saque acá este mensaje, que les escriba este mensaje acá. Esto se llama una advertencia, digamos, es un problema que tiene R. Lo que les está diciendo básicamente es lo que les apunté recién, que un vector es más largo que el otro y que va a tener que repetirlo para completar los lugares. Nosotros a estos datos los pusimos en dos variables, ¿sí? Mi variable se llama X y mi variable se llama Y. A esta, como nosotros la ordenamos por columnas, le puso por nombre a las columnas el nombre de las variables. ¿Se dan cuenta? Estas, como no tienen nombre, simplemente me las numeran. 1, 2, 3, 4. Acá pasa lo mismo, pero con las filas. Como nosotros la estamos construyendo por filas, fíjense, estamos usando rbind, entonces mi primera fila es X y mi segunda fila es Y. ¿Sí? Obviamente en este caso pueden poner más columnas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser dos. Yo puse eso, por ejemplo. Simplemente pueden poner todas las que quieran. Bueno, ¿vieron que les dije hoy que los vectores sí o sí tienen todos los elementos del mismo tipo de datos? ¿Se acuerdan? ¿Me escucharon o no me escucharon? Bárbaro. Bueno, eso no es necesario con las listas. Las listas pueden tener que cada elemento sea un valor distinto. Y es más, un elemento de la lista puede ser el número 3 y el otro elemento de la lista puede ser una matriz. O sea, van a poder mezclar todo lo que quieran dentro de una matriz, dentro de una lista. Obviamente son bastante más complejas de leer, porque estamos trabajando con ese tipo de desigualdad. Entonces, por ejemplo, miren cómo se escribe acá. Usamos la función list para crear la lista, ¿sí? Le ponemos el valor 4, la cadena de texto Julio. Acá yo les puse solo un tipo de dato en cada uno. Cuando la leen, a la lista, fíjense que tienen esto acá entre dos corchetes. Esto me dice que la primera posición de la lista tiene un solo elemento, que es este de acá, y ese elemento es 4. Entonces, supónganse que acá yo en realidad tuviera un vector que sea 1, 2, 3. Acá yo tendría 1, 2 y 3 datos distintos, ¿sí? Las listas pueden tener que cada uno de los elementos sea algo diferente. Como les digo, pueden tener un vector, un número entero y en la tercera posición una matriz. Eso por ahí está bueno usar las listas cuando ustedes arman un script complejo, quieren devolver muchos datos, los meten todos en una lista y devuelven la lista. Y entonces después operan con esa lista, separan los datos como ustedes quieran, ¿sí? Hay algunos paquetes que les hacen eso. Allá creamos una lista y digamos que tiene los datos cargados, como siempre. Acá estamos creando una lista, o sea, un vector que es de tipo lista, de largo 4, y no le estamos diciendo qué datos le vamos a poner. Entonces nos lo rellena con null. Vieron que hoy les dije que estaba, Vieron que hoy les dije que estaba NA. Null es un valor, digamos, que sirve para indicar que está vacío, que no hay nada ahí. La diferencia entre null y NA es que no se puede comparar. Ustedes NA tienen operaciones para saber si hay un valor NA o no.
En cambio el null no hay, no existe. ¿Sí? O sea, pueden usarlo, hay otros que se puede hacer, pero generalmente no es lo que se apunta. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de datos, los factores. ¿Saben lo que son los datos categóricos? ¿No? Bueno, son categorías. Esos son categorías, es decir, son datos que no podemos contabilizar. Son datos fijos, digamos. R a eso lo conoce como factores. ¿Sí? Los factores pueden ser cadenas de texto, pueden ser números también. Por ejemplo, ustedes pueden tener un conjunto de datos y tienen usuario tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y en ese caso son números que los están trabajando como categorías. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, los meses del año pueden ser categorías. Si es año bisiesto o no es bisiesto, también pueden ser categorías. Buen ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, creen ese vector. Así después lo graficamos. Acá estamos creando, no es un vector, en realidad sí, es un vector que estamos tratando como un factor, ¿sí? Estamos usando acá la función factor. Y lo único que tenemos son 2 veces sí y 4 veces no, directamente. Fíjense que como son variables de texto, las están escribiendo entre comillas dobles. Pueden ponerlo entre comillas simples si quieren también, ¿sí? Después lo que hice abajo es volver a imprimir el factor que se llama f para que me lo muestre. Entonces fíjense que lo primero que hace es decirme, estos son mis valores, y abajo me dice los niveles que yo estoy teniendo. O sea, el primero de arriba me dice qué son los datos efectivamente que tengo, abajo me dice cuáles son todas las categorías que yo tengo ahí en ese valor. Les hice escribirlo porque quiero que hagan esto ahora, plot y la F, y darle de enter, ¿cierto? Si lo están haciendo en la consola. Tenemos básicamente un grafiquito de barras bastante simple. Y me está diciendo lo que me decía antes, tenemos 4 no y 2 sí. Nada más que fíjense que en este caso el eje de las X, que es el que está por abajo, me está diciendo el nombre de los factores. ¿Sí? Vieron que hasta ahora tenemos las matrices que son tipo tabla, pero todos los datos tienen que ser los mismos. Generalmente son numéricos. Los data frames, piensen los que son como una tabla de Excel. O sea, van a tener un montón de filas, cada fila representa una especie de registro y cada columna puede ser cualquier cosa. Entonces pueden tener una columna que sea, por ejemplo, el apellido, la otra el nombre, la otra el año, la otra la fecha de nacimiento, la otra, qué sé yo, sí o no, si les gusta, si son miembros de la red o no, por decir algo, ¿sí? Entonces, bueno, R lo que tiene de ventaja es que ya tiene datos cargados, ¿sí? Por defecto, que podemos usar para probar. Vamos a usar uno de autos, de hecho, que es ese que se llama mtcars. mtcars es una variable que ya tiene guardado un montón de datos. Así que hagan df y la flechita mtcars y con eso van a guardar esos datos en la variable df, ¿sí? Después impriman la variable df y vamos a ver un primer data frame. Ahí les va a imprimir abajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si lo queremos ver de una forma más bonita? Porque el texto ahí largo, digamos que es bastante incómodo. Tenemos que hacer esto. En RStudio, ¿ven en la parte de arriba a la derecha? Fíjense que el data frame que está acá arriba, no se ven los datos como cuando nosotros tenemos variables simples. Acá nos está diciendo que este data frame tiene 32 observaciones, es decir, 32 filas de 11 variables, es decir, 11 columnas. ¿Lo vieron a eso? Ok. Si ustedes aprietan este botoncito que está ahí, ¿vieron que hay como un iconito de una tablita en ese borde? Ese de ahí. Les va a salir ahí arriba, les va a imprimir el data frame. Se los va a imprimir como una tablita bonita, que pueden hacer scroll y lo pueden mirar de una forma un poco más amigable. ¿Sí? Fíjense una diferencia, es que en los data frames las columnas tienen nombre. En este caso, el ejemplo de los autos no son muy amigables los nombres, pero nosotros podemos usar esos nombres para trabajar. Supónganse que nosotros queremos saber, tenemos todos estos autos que están ahí en esa lista, ¿no es cierto? Vamos a tratar de filtrarlos, porque no me sirve que estén todos así. Vamos a tratar de hacer alguna operación. Lo que queremos hacer es saber aquellos autos que tienen 200 o más caballos de fuerza, ¿sí? La potencia, digamos. Entonces lo que nosotros hacemos es usar esta sentencia. Esto es algo simplificado, se puede hacer de otra forma. Entre corchetes, nosotros tenemos filas
coma, columna, ¿sí? Entonces, en las filas, que es lo que está a la izquierda de la coma, nosotros le decimos que vamos a seleccionar todas estas filas y columnas. Le decimos, queremos que solo las filas que cumplen esa condición que está ahí escrito. Ya vamos a ver qué es esa condición. Y el espacio que está del otro lado me está diciendo que queremos todas las columnas. Si nosotros ahí pusiéramos, por ejemplo, el número 1, mostraría solo la primera columna. ¿Sí? Bueno, todo bien, pero ¿qué es esa condición que escribimos ahí? Nosotros decíamos, o sea, el caballo de fuerza en inglés es horsepower, ¿sí? HP, por eso el nombre. Entonces nosotros decimos que queremos nuestra variable data frame, pesos, el nombre de la columna, ¿sí? Sí, como está escrito ahí abajo. Siempre vamos a usar eso para seleccionar una columna en particular a través de su nombre. Entonces, el signo peso, vos pones tu data frame, pesos, el nombre de la columna. Y le decimos que queremos, o en este caso, sí, el nombre de la columna. Queremos aquellas filas, en este caso, porque está del lado izquierdo de la coma, que sean solo, que tengan valores mayores a 200. ¿Sí? En este caso no estamos asignando ese resultado a ningún lado. Entonces, cuando le demos Enter, eso directamente nos va a imprimir solo el pedacito, solo las filas del data frame que cumplen la condición. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer a eso? Ok. Miren otra cosa. ¿Qué pasa si ahora nosotros escribimos solo la condición? La escriban y me dicen a ver qué es lo que le pasa. Está imprimiendo un vector lógico. ¿Alguno tiene alguna idea de lo que es sin espiar las diapositivas? Me está diciendo true o false por cada fila que tenemos. El número acá, como yo había cortado la pantalla, me dice que el primer renglón empieza en el elemento 1, el segundo renglón empieza en el elemento 14, el tercer renglón empieza en el elemento 27. Eso es lo que me dice entre corchetes. Entonces, cada fila que cumple la condición tiene un true. Cada fila que no cumple la condición tiene un false, porque es una condición lógica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos a esa condición guardarla en una variable que se llama condición, ¿no es cierto? Y entonces después usarla reemplazando lo que habíamos escrito antes. En vez de escribir toda la condición, poner entre los corchetes simplemente condición. Se dicen, ¿para qué puede servir esto? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero puede ser que esa condición de filtrado ustedes la obtengan de una operación enorme. Entonces la guardan en una variable y después filtran, digamos, de acuerdo a lo que les parezca o no. Ahora les pregunto algo que no está en la diapositiva. ¿Qué pasa si quieren las filas que no cumplen la condición? Tenemos la condición en una variable, ¿sí? Claro. Si ustedes recuerdan un poco de lógica, chicos, o no? Vale. Si no queremos la condición hay que negarla, ¿no es cierto? Para negarla es con el signo de admiración. Ponen la línea que está ahí de F condición, pero antes de la palabra condición le ponen un signo de admiración. Entonces lo que hacen es convertir todos los false en true y todos los true en false. Exactamente lo opuesto. Entonces ahora les va a tirar todos los autos que tienen menos o 200 caballos de fuerza o menos. Fíjense que en estos casos que hicimos, excepto el de la negación, obtuvimos los mismos resultados. O sea, pasar la condición directamente entre corchetes o pasarlo como una variable es exactamente lo mismo en este caso. Ok, otra cosa, vieron que les dije que los data frames tienen nombres en las columnas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos conocer esos nombres? Hay veces que es útil. Pueden usar la función esta, names, y van a ver que les va a imprimir un vector que va a tener todos los nombres de las columnas. En este caso tenemos esos nombres poco amigables que nos trae ahí, que son todas siglas generalmente, ¿sí? Entonces nosotros una idea estaría bueno de ponerle algo, por ejemplo, en español. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacer. Fíjense, en con la primera frase de acá, con names, estamos obteniendo los nombres de las columnas. ¿Sí? Con row names, estamos obteniendo los nombres de las filas. Como las filas no tienen nombre, nos devuelve la primera columna, los valores de la primera columna. ¿Sí? Ahora fíjense en este caso. Yo estoy diciendo que el call names va a ser igual, a través de la flechita, a esto de acá. Y si no se nota mucho, yo estoy cambiando, en vez de HP, estoy poniendo HPO, porque es un poquito más legible nomás, ¿eh?
Bueno, entonces ahora después imprimo con name y ya le cambió el nombre. ¿Sí? Esto está bueno por ahí, pues si ustedes operan, por ejemplo, tienen una caseta, si lo quieren pasar en español, lo quieren pasar en inglés, o quieren usar la convención de nombres propios, lo pueden ir cambiando. Otra aplicación que muchas veces nosotros tenemos dos data frames con las mismas columnas y las queremos poner, la queremos, como vos dijiste, el row RBIN. El RBIN. Pero el RBIN yo puedo poner un data frame y después otro. Usarlo de los dos data frames. Tiene que tener el mismo nombre. Sí. La red con las mismas variables, pero tienen distintos nombres, pero yo necesito cambiar el nombre para que yo me lo pueda tener. Exactamente. Sí, el vector que le pasan tiene que tener el largo que tiene efectivamente la cantidad de columnas del data frame. Si le tiran de más o de menos, les puede llegar a tirar error, ¿sí? Creamos un montón de variables hasta ahora, ¿sí? Vieron que fuimos probando. Está molesto el espacio de trabajo, queremos limpiarlo un poco, por eso está la chica ahí queriendo limpiar las cosas. Entonces, tenemos dos opciones. Si queremos borrar el ambiente, ¿vieron todas las variables que están cargadas? Vamos a escribir RM por remove, ¿sí? Claro, RM por remove. Entonces ustedes ponen list igual ls y les va a borrar todo lo que tienen cargado. Así que tengan cuidado. Si ustedes quieren borrar algunas variables específicas, le pasan el nombre, ¿sí? Y las borran de esta forma. Acá yo quiero borrar x y mi variable de f. Si quieren eliminar solo la consola, para que no tenga tanto texto, aprieten control L. Le quedan las variables, pero la consola se les va a limpiar el texto que tienen, ¿sí? Esto es porque, ¿para qué sirve el control L? Hay veces que una función les imprime un montón de resultados, digamos, y después se pierden. La ejecutan de vuelta y no saben qué es lo que ejecutaron, entonces directamente apretan control L, limpian el espacio de trabajo y pueden seguir trabajando limpio. Yo les diría ahora que hagan el remove con el list igual ls, así ya les quedan cargadas las siguientes variables que vamos a usar en la parte 2, ¿sí? Las variables que vamos a ver ahora, las que voy a decirles ahora, cárguenlas, así las tienen para trabajar en la segunda parte del taller. Bien, sí, no queda mucho. Vamos a pasar rápido a esta parte. La gracia de R, de la ciencia de datos, es que los datos generalmente no los tenemos acá disponibles. Una fuente muy común de datos son los Excel o los archivos CSV. Un archivo CSV, para los que no los conocen, es igual que un Excel, se ve exactamente igual. Pero cuando lo abren en un archivo de texto, cada celda está separada por una coma. Entonces en la sigla es coma separated value, creo, no me acuerdo. Pero indica eso, básicamente. Vieron que yo les pasé unos archivitos. Bueno, vamos a cargar uno de esos. Para leer un archivo CSV usamos la función esa, read.csv. Ahora no sabemos cómo se usa, por ejemplo. Escriben read.csv y los paréntesis nomás, mueven el cursor hasta el nombre de la función y apretan F1. Hagan eso. Se mueven hasta la función, apretan F1 y van a ver que ahí abajo a la derecha donde hicieron los gráficos antes, les sale todo un texto. Bueno, ese texto es la documentación de la función. Ese texto generalmente les dice qué hace la función, qué datos de entrada tiene, qué les devuelve y obviamente también algunos ejemplos abajo. Esto está generalmente disponible en casi todas las funciones. Así que si no saben cómo se usa, la escriben y la apretan F1 y van a tener una guía. Ahora, vamos a usar este read para cargar el primer dataset. Créenlo exactamente con ese nombre, ¿sí? Con ventas. Esa URL es uno de los archivos, es el que termina en 2009, el archivo. Fíjense, pueden leerlo online o pueden tenerlo guardado en su carpeta. Si lo tienen guardado en la carpeta, tienen que ponerlo y empezar a escribir con barras todas las direcciones. Así que les diría por ahora que escriban como está ahí. Fíjense paso a paso. Tenemos la primera línea que dice file igual, es la ubicación del archivo que nosotros queremos leer. Este segundo header me está diciendo que la primera fila de mi archivo son los nombres de las columnas. Si le ponemos false, digamos, va a tomar que la primera fila ya son datos, en vez de ponerle nombre. Y este último me está diciendo que, como es un archivo separado por coma, cada valor está separado con una coma de por sí dentro, ¿sí? Si ustedes lo cargan y se fijan en el data frame como hicimos hoy, lo van a poder ver que es esta tablita acá bastante larga. Son datos de ventas.
realidad, por eso el nombre de la variable. Vamos a tratar de leer un archivo de datos. Vieron que yo les hice guardar uno que sea poema. Este es un archivo de texto simplemente, con un poema de Almafuerte, y cada línea es un renglón del poema, básicamente. Entonces tenemos que usar una función especial que se llama readLines. A ver, no la pasé. Ahí está. Vamos a usar la función readLines. Es básicamente igual que la anterior. Este también cárganlo, porque lo vamos a usar en la segunda parte. Van a poner file, y eso que dice encoding, ¿saben lo que es? Lo que dice la parte de encoding. Bueno, vieron que nosotros tenemos acentos, y los franceses tienen el acento a la izquierda y la letra rara. Bueno, UTF-8 básicamente le dice que lea bien esos caracteres, que lea las letras acentuadas como letras acentuadas. Si ustedes no lo ponen, lo toman como ASCII, o sea, con la letra de la A a la Z normal, y sin la letra N, y sin las letras acentuadas. Entonces le puede complicar un poco si están trabajando con texto, ¿sí? Ese UTF-8 lo tiene que escribir tal cual, en mayúsculas, con el guión, con el número, ¿sí? Si ustedes lo hacen e imprimen la variable, la cual debería llamarse poema, no con el errorcito que me quedó ahí, van a ver que les imprime un vector y que cada línea del vector es una cadena de texto con una de los renglones del poema, ¿sí? No queremos leer el tercer renglón del poema solamente. Como hacíamos con la matriz, vieron que le poníamos filas y columnas de los corchetes. En este caso le ponemos solo el número que queremos. Yo quiero leer la tercera línea del poema, le pongo poema o B, dependiendo de lo que le hayan puesto, entre corchetes, el valor. Esto vamos a ver que lo vamos a usar. En la siguiente parte del taller vamos a usar eso. En este caso estoy leyendo solo ese. ¿Conocen lo que son bases de datos, gente? ¿No? Sí, señorita, escuché un sí. Esto lo vamos a pasar rapidísimo. R puede trabajar con todas las bases de datos que hay, ¿sí? Cada una usa un tipo de paquete diferente. Obviamente no nos vamos a meter en esto ahora porque ya sería demasiado. Acá lo que hice para que el que quiera investigar y hacer la tarea les dije los paquetes más comunes que se usan para cada tipo de base de datos, ¿sí? Por ejemplo, RMySQL para MySQL, R-Oracle, generalmente son igual. Para Mongo tienen varias. Tienen la de RMongo o la del MongoLive. Cada una cambia un poquito la sintaxis, ahora no nos vamos a meter con eso, pero sí, R puede no solo leer desde la base de datos, sino también cargarlo y pueden crearlas a la base de datos. Eso está bueno porque si ustedes quieren conectarse a alguna base de datos que existe por ahí, les va a venir bastante bien. Obviamente, esto no es tan simple como una línea de código. Acá lo que van a tener que hacer es conectarse a la base de datos, buscar los datos, después los van a tener que traducir, o sea, es un proceso bastante más largo. Si a ustedes les interesa este tema, podemos ver de organizar un taller o alguna charla corta más adelante, ¿sí? Por ahora lo dejamos ahí. Y es hora de comer. En fin, vamos a hacer un break de una media hora. No borren las variables de ventas y de poemas que las vamos a usar después, ¿sí?